Un saludo muy especial para cada uno de ustedes y también bienvenidos a este tiempo de encuentro con el Señor y con cada uno de ustedes a través de estas conexiones. Damos gracias siempre al Señor por su gran amor y también porque Él nos permite hacer cosas también maravillosas ahora a través de estos medios también que podemos comunicarnos y también compartir la palabra del Señor. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a este tiempo de reflexión de la palabra del Señor. Así que vamos a orar y disponerlo este tiempo que el Señor mismo sea obrando en la vida de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por esta nueva mañana, este nuevo tiempo que tú lo pones para que podamos en torno a tu palabra reflexionar, meditar y también, Señor, que tú nos ayudes a vivirla, a aplicarla. Señor, bendice este momento que vamos a estar aquí juntos en esta conexión y también todo lo que se va a mencionar en torno a tu palabra. Que todo esté guiado y dirigido con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, leí en un momento un artículo un poco interesante en cuanto a lo que son los controles de los aviones. Dice que estos aviones muy grandes que hacen estos viajes transoceánicos que atraviesan el océano, tienen una serie de controles y leía que en un cierto momento de la trayectoria ellos llegan a un curso o llegan al curso del viaje y los controles marcan un punto de no retorno. Eso quiere decir que si en el viaje hay una avería en el avión, no pueden regresar, no pueden dar vuelta atrás o volver al punto de partida porque el combustible no va a alcanzar. Entonces tienen que avanzar hasta un aeropuerto más cercano, pero en la misma ruta. Entonces me quedé pensando un poco acá, sobre todo en el que tiene los controles, en este caso el piloto, tiene que tomar decisiones en cuanto al indicador. No puede tomar propia decisión, o sea, le está dando un indicador de que tiene que avanzar y ya no es tiempo de retornar. Entonces, estaba pensando un poco en esto y comparando lo que es en verdad el viaje que nosotros tenemos cada uno aquí en este mundo, en el viaje de la vida, podríamos decir, de cada ser humano aquí en este mundo. Entonces, con respecto a esto yo puedo hacer una pregunta: ¿cuál es el indicador para tomar decisiones correctas o acertadas mientras avanzamos en este viaje por este mundo? ¿Cuáles son los indicadores que usted tiene que verlos o poner atención en cuanto a la toma de decisiones para que las decisiones en verdad sean acertadas? ¿Qué puede ser? ¿Serán los sentimientos? ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos sentimientos, a veces estamos tristes, alegres. ¿Será que esto es un indicador para tomar decisiones acertadas? ¿O de pronto nos lanzamos como a la aventura y decimos, bueno, que sea lo que sea, la suerte o la mala suerte? Y empezamos a tomar decisiones como que la vida sería como un juego de azar donde lanzamos dados y lo que salga, esa es la decisión. ¿Será lo acertado? O de pronto usted empieza a analizar y a pensar y saca muchas conclusiones con respecto a su propio razonamiento y dice, esta es la decisión. No sé hasta qué punto puede ser una decisión acertada. O quizá puede decir, no, pues yo tengo ya mucha experiencia en la vida, he vivido ya muchos años y las cosas tienen que hacerse así, como ha sido la experiencia. Bueno, una serie de cosas o indicadores que pueden estar en torno a la vida que nos pueden estar motivando a tomar decisiones, pero ¿será lo correcto? ¿Será que a través de esto, de la experiencia, de la suerte, de los sentimientos, será que esto nos lleva a tomar decisiones acertadas aquí en este mundo, en el caminar o en el viaje, como digo, que cada uno estamos llevando a cabo? Pues déjeme decirlo aquí, Dios reveló y la dejó escrita su voluntad. Hay una voluntad de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor reveló todo esto? ¿Para qué el Señor dejó escrito
en su palabra su voluntad. Es para que el ser humano la conozca en primer lugar y que todas las decisiones en verdad sean efectuadas o llevadas a cabo de acuerdo a la voluntad de Dios. Como decía, los controles del avión, como nos muestran ahí, un punto de no retorno. Y el piloto tiene que obedecer a esto, tiene que hacer caso a todo lo que le indica para llegar al destino. Aun cuando, como dije, haya averías o desperfectos en el avión, pues si el avión permite seguir avanzando, pues tienen que llegar. No hay punto de retorno por el que el indicador dice no se puede retornar. Algo así yo puedo ver a través de la Escritura, a través de la palabra, a través de la voluntad de Dios revelada en la Escritura, que el Señor ha puesto ahí como indicadores para nuestra vida en cuanto a la toma de decisiones. Entonces, cada decisión que se lleve a cabo o que usted tenga que hacerlo de aquí en adelante, o tal vez ya lo está haciendo, cada decisión que se lleve aquí o que tenga que hacer en su vida debe ser, escuche bien, esto debe estar respaldada completamente por la voluntad de Dios. Como ejemplos, no solo cojo también así para mostrar usted como padre de familia, está con sus hijos, ahora bueno, ya empezaron clases, quizá tenía que tomar una decisión, pues tengo que poner en este colegio o en el otro colegio, y usted empieza a ver ventajas, desventajas, y luego tiene que tomar una decisión. ¿Cómo saber que está tomando la decisión correcta, la decisión acertada? Si usted es un joven que dice, pues yo me quiero casar, está ya en sus proyectos esto, ¿cómo reconocer que la voluntad de Dios es que usted se case y con quién? Bueno, no es fácil todo esto, ¿no? Y si tomamos una decisión equivocada, puede ser lamentable para toda la vida. En cuanto a la carrera, vemos a los jóvenes que tienen que tomar una decisión, acaban el colegio y luego quieren ingresar a la universidad. No es tan simple para el joven. ¿Qué carrera tomar? Algunos lo toman una carrera y pasa un semestre, 2 semestres, media carrera y dicen, esto no ha sido equivocado y tengo que retomar. Bueno, así es el transcurso de nuestra vida. O si usted tiene que, o quiere emprender un negocio, una empresa, bueno, ¿cuál es lo acertado? ¿Cuál es el manual que usted tiene para que en su vida tome las decisiones acertadas? ¿Qué es lo que usted hace acá? Entonces, miren, ¿cómo tomar decisiones para que los resultados o el efecto sean lo correcto? Bueno, tenemos que ir a la palabra, eso estamos viendo, pero yo quiero mostrarles ahora a través de un salmo, el Salmo 25, donde aquí el salmista, en este caso pues es David, algo lo menciona con respecto a esto. Miren, y estamos en el Salmo ahora 24, vamos a revisar el versículo 4, 5, el versículo 10. Bueno, este salmo nos va a mostrar una serie de indicadores, de cosas en cuanto a lo que estoy mencionando, de cómo tomar decisiones acertadas. Y quisiera que ahí pues me acompañe usted, si tiene una Biblia en sus manos, si no, escuche lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 25, 4 al 5, también después el 10. Dice, Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. Salto al 10. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Bien, entonces aquí nos encontramos con un salmo que lo escribió el rey David y conocemos que también David, a través de la escritura, a través de la palabra, conocemos en algo lo que fue la vida de David, también como un ser humano más, como un hombre más aquí en este mundo, que tuvo que tomar decisiones también cada día. Y claro, unas fueron acertadas y otras también erradas, lamentablemente. Conocemos la situación de David cuando tomó decisiones erradas, negativas, pecaminosas, que estuvieron fuera de la voluntad de Dios. Y qué desastroso fue esto. Pero también, en su mayoría, pues aquí vemos a través de este salmo, también cómo David busca o se encamina a tomar decisiones correctas.
a través de estos versículos que les acabo de leer, vamos a ver cómo tomar decisiones acertadas, cómo nos indica la Biblia en cuanto a esto a esta acción, si podemos decirlo, que tenemos que hacerlo todos los días. Son decisiones a veces grandes o pequeñas, hay de todo, que nosotros de pronto nos coge como de sorpresas. ¿Y qué hacer en estos momentos? Bueno, para tomar decisiones acertadas, vamos a ver unas 3 como indicadores, yo diría acá, que nos muestra la palabra a través de estos versículos que les acabo de leer. En primer lugar, vamos a ver que para tomar decisiones acertadas hay que conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Hay que conocer la voluntad de Dios. Mire, aquí David empieza, ¿no? En el versículo 4, Señor, es un clamor. Aquí dice, Señor, hazme conocer tus caminos. Señor, también dice, muéstrame tus sendas. Bueno, entonces, esto es para mí muy importante en este punto que estoy mencionando. Para tomar decisiones acertadas tenemos que conocer la voluntad de Dios. Aquí David pide al Señor que le haga conocer su voluntad. Bueno, no solamente tiene que ser por curiosidad, como a veces nosotros quizá estamos con ciertas personas y decimos, bueno, cuénteme lo que le pasa, qué decisiones va a tomar, por qué está haciendo esto, por qué lo otro. A veces empezamos a cuestionar a algunas personas, sean amigos, conocidos, compañeros, pero en muchas ocasiones solamente queremos saber más por forma negativa, como un chisme, lo que sea, más por ayudar. A veces es así, pero yo creo que aquí David no está pidiendo al Señor, no está queriendo conocer la voluntad del Señor solamente para saber quién es Dios. Ya Dios ha sido así, ha sido de esta manera. Yo creo que David está con un corazón ahí muy abierto, pidiendo al Señor conocer la voluntad de Dios, porque esto le va a ayudar, o le iba a ayudar para tomar decisiones acertadas, como tiene que ser también para nosotros. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. Entonces, para esto se requiere, ¿sí?, en primer lugar, mucha humildad. ¿Por qué la humildad acá? Cuando se trata de tomar decisiones acertadas, y en primer lugar digo, hay que conocer la voluntad del Señor, necesitamos humildad. ¿Por qué? Porque la humildad aquí nos lleva a que debemos reconocer o tener un reconocimiento de que nosotros somos personas debilitadas y sobre todo debilitadas por el pecado. Entonces tenemos que ir ante el Señor con mucha humildad, como estamos viendo aquí con David, y decirle, Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, queremos conocer tu voluntad. Entonces, para pedir esto, ir ante el Señor con este ruego, hay que mostrar humildad, reconocimiento de que yo no soy apto para esto, que mi razonamiento o que mis sentimientos no me van a servir para tomar las decisiones correctas, sino que tengo que ir con humildad ante Dios y pedirle que Él nos muestre su voluntad para que nosotros podamos tomar las decisiones de acuerdo a estos parámetros divinos que nos muestra la Escritura. Entonces, es como digo, un reconocimiento de nuestra debilidad, esto es la humildad, y también mostrar ante Dios la incapacidad de tomar decisiones acertadas. Señor, decirle así, estoy en esto, hasta aquí llego, yo no puedo dar un paso más, necesito tu dirección, necesito tu guía, necesito saber cuáles son tus caminos, tus sendas para yo ir por ahí. Que la decisión que voy a tomar no sea una piedra de tropiezo o equivocado. Entonces, esto para mí es humildad, un reconocimiento de nuestra debilidad. Y David mismo en otro salmo, en este caso en el Salmo 86, 11, miren, aquí va a decir David esto. También le dice, instrúyeme, Señor, en tu camino, para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Entonces, esto para mí es humildad también. Cuando dice, Señor, instrúyeme en tu camino para conducirme. Ahí está, ¿no? Instrúyeme, Señor, en tu camino. ¿Para qué? Aquí está la toma de decisiones. Para conducirme, en primer lugar, dice, con fidelidad. Para tomar las decisiones correctas y para ser fiel, en primer lugar, a ti. Después dice, dame integridad. Que nuestro ser, nuestro corazón, esté sano, esté limpio, esté íntegro. Dice, ¿para qué? Para en primer lugar temer tu nombre. Esto es humildad, un elemento importantísimo aquí para lo que es toma de decisiones, que a veces quizá lo saltamos, ni lo reconocemos todo esto.
Nos lanzamos a tomar decisiones así a lo rápido sin tomar en cuenta los principios, la base, que puede ser fundamental para lo que va a ser a futuro. Entonces, en primer lugar, cuando digo que la toma de decisiones acertadas es conocer la voluntad de Dios, pedir al Señor con humildad y clamar a Dios. El clamor de David era esto, ¿no? Señor, hazme conocer tus caminos. También dice, muéstrame tus sendas. En el el capítulo 86 que acabo de leer, también dice, instrúyeme, Señor, dame integridad. Mire, frases que David en este caso estaba clamando al Señor porque esto le iba a servir para tomar decisiones acertadas en su vida. Clamar a Dios, pedir al Señor cada día, porque cada día nosotros tomamos decisiones, pero hay que estar clamando. Como decía, ¿no? Aquí el piloto que conduce pues todos estos aviones muy grandes, yo creo que él tiene que estarse capacitando cada día de una forma continua, porque van renovando, se va mejorando, digamos así, la tecnología. Y yo creo que, y como en todo, tienen que estar renovando, capacitándose para saber cómo tomar las mejores decisiones en el tiempo adecuado en cuanto a los indicadores o los controles que tienen. No se diga en nuestra vida. Usted es el que conduce, el piloto de su vida. Entonces tiene que estar alerta a los indicadores. ¿Qué indicadores tiene usted en su corazón y en su mente que le van a mostrar en cuanto a las decisiones que usted tiene que tomar? Conocer la voluntad del Señor con humildad y cada día clamando al Señor. Esto a primera instancia, conocer la voluntad de Dios para tomar buenas decisiones. En segundo lugar, en el versículo 5, vemos ahí cuando David dice, encamíname, aquí sigue pidiendo, ¿no? Dice, encamíname en tu verdad. O sea, es en el sendero de Dios, en la voluntad de Él. Dice, encamíname en tu verdad. Luego, una vez más, dice, enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador. Y luego va a decir, en ti pongo mi esperanza todo el día. Entonces, si ya conozco la voluntad de Dios, si ya me he empapado de la voluntad de Dios, si el Señor ya nos ha mostrado, o sea, el sendero, el camino, las cosas que tenemos que hacer, entonces pues ahora hay que obedecer. O sea, repito, si el piloto está ahí ante los controles y le está marcando los indicadores, pues tiene que obedecer, tiene que hacer lo que los indicadores le están mostrando. Porque caso contrario puede surgir un desastre. Entonces, si ya conocemos la voluntad de Dios, obedezcamos entonces. Ahora, claro, la obediencia aquí a la voluntad de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, a veces se convierte en una lucha. Hay que ser honestos en esto, como seres humanos, sí hay que reconocerlo también esto. Cuando digo se convierte en una lucha, porque no es tan simple, por nuestra propia naturaleza mismo que nosotros todavía la tenemos. Sobre todo pues cuando se trata de tomar decisiones importantes en la vida. ¿Saben por qué? ¿Por qué digo que es a veces difícil obedecer a pesar de que conocemos? Porque por un lado nuestra propia voluntad nos va a estar diciendo lo que debo hacer. O sea, hay como una cierta atracción, o sea, a las cosas que yo lo estoy sintiendo, como dije antes, los sentimientos, las emociones, y quizá yo puedo, y la palabra del Señor me dice esto, y yo empiezo a luchar, es que yo quisiera esto, y empezamos esa batalla. Entonces, para mí, como digo, no es tan simple tomar las decisiones así cuando empezamos a luchar con nosotros mismos. Y no se diga cuando el mundo nos presenta otras cosas, una realidad que es adulterada. Y vemos ahí y luego comparamos la palabra del Señor y, bueno, y al mismo tiempo nuestros propios deseos, no los deseos de Dios, y queremos tomar una decisión. Se vuelve complicado, les digo, en esta situación. No sé si me comprenden hasta acá. Entonces, miren, por un lado está claro la palabra del Señor. Digamos que usted ya se empapó de la palabra del Señor. Usted está claro, está consciente de lo que debe hacer. Pero repito, su interior, en lo más profundo, le va a estar diciendo otra cosa. Y también, como digo, el mundo. ¿A quién obedece? ¿A quién obedece? ¿Cómo tiene que tomar aquí la decisión? ¿Cuál va a ser la decisión acertada en este momento?
Bueno, para obedecer a la voluntad de Dios, primero se la debe conocer, pero también, aquí está la clave, pero también hay que deleitarse en la palabra de Dios. Hay que deleitarse. ¿Y a qué me refiero con respecto a todo esto? Miren, aquí podemos encontrar también en el Salmo 1. En el Salmo 1, miren, encontramos lo siguiente. Si ustedes pueden ir por un momento al Salmo 1, ahí vamos a encontrar, cuando digo que hay que obedecer a la voluntad de Dios, pues tenemos que tener un verdadero, cómo deleitarse en la palabra de Dios. En el Salmo 1, un salmo muy, muy interesante, nos va a dar pautas cuando estoy diciendo que para tomar decisiones acertadas, en primer lugar hay que conocer la voluntad de Dios, hay que luego pues obedecer a la voluntad de Dios, pero la obediencia en verdad tiene que empezar con un deleite justamente en la Escritura, en la palabra de Dios. Y el Salmo 1 también nos va a mostrar algo muy, muy interesante con respecto a lo que estoy mencionando, que tiene que ver con ese deleite en la palabra del Señor. Escuche bien estos versículos del Salmo 1, 1 al 3. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Bueno, el deleite en la palabra del Señor nos está mostrando aquí este hombre que es bienaventurado, que es dichoso, que sigue, dice, el consejo. Esto es tomar decisiones acertadas. Él se deleita en la palabra del Señor, conoce, repito, la voluntad de Dios, obedece, se deleita. Entonces dice el Señor, dichoso este hombre que no sigue el consejo, o sea, que no toma decisiones afuera de la voluntad de Dios, que no sigue el consejo de los malvados. Aquí otra vez, ni se detiene en qué, en la senda de los pecadores. Decisiones, qué buenas decisiones que estamos viendo acá cuando este hombre se deleita en la palabra del Señor, ni cultiva la amistad de los blasfemos. También esto pues es una buena decisión, y la decisión correcta, acertada, dice, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche y medita en ella. Entonces no es que solo se está regocijando porque está entendiendo, sino que se deleita también en cumplirla, en obedecerla. Y el resultado de esto, el versículo 3 de este salmo dice, entonces sí es como ese árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Y escuche bien esto, y todo cuanto hace prospera. Claro, porque son decisiones acertadas, que son fruto de ese deleite de la palabra del Señor y del cumplimiento a la palabra del Señor, a la voluntad de Dios. Pero cuando acá estamos viendo en el el versículo 5, nos dice, encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. Entonces, a más del deleite en la palabra del Señor, pues esto nos va a llevar también a tener convicciones firmes. Claro, así tiene que ser. Si yo conozco la voluntad de Dios y yo obedezco a la palabra del Señor, me deleito en la palabra del Señor, entonces mis convicciones en cuanto al Señor, en cuanto a Dios, tienen que ser firmes. Cuando aquí David está pidiendo que le enseñe, que le muestre todo lo que es la voluntad del Señor, y él va a decir, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, y en ti pongo mi esperanza todo el día. Estas para mí son convicciones. No lo dice por decir. Aquí David está mencionando desde lo más profundo de su corazón, y esto para mí es firmeza que cada uno de nosotros debemos tenerlo, sobre todo en estos tiempos donde tenemos que tomar decisiones acertadas, pero con convicciones fundamentales muy profundas. Cuando David está afirmando, diciendo, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, solo en ti pongo mi esperanza todo el día. ¿Cómo están sus convicciones en este punto? Usted puede decir abiertamente desde lo más profundo de su corazón, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador y solo en ti pongo mi confianza todo el día. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué significa la salvación? ¿Qué significa la palabra de Dios para usted? ¿Cuál es la esperanza que hay en Dios? ¿Usted tiene claro todo esto? Si usted conoce esto, tiene que estar muy firme en su corazón. Y esto cada vez va a crecer mientras
uno se deleita en la palabra del Señor mientras profundiza el conocimiento de las Escrituras, y entonces Dios mismo está obrando en el corazón para obedecer y para que esto nos ayude a tomar decisiones acertadas. Entonces, mire, como mencionaba otra vez del piloto acá, es aquí donde según la capacidad, la capacitación del piloto tiene más destreza, más certeza en cuanto a lo que es la obediencia a los controles para conducir, en este caso, un avión. Pero dije hace un momento, usted y yo estamos conduciendo una vida, y detrás de cada nosotros de pronto hay una familia, hay muchas cosas que van a depender de las decisiones que nosotros vamos a tomar. En este caso puede ser, como digo, la familia, nuestros hijos. Si no tomamos decisiones acertadas, pues sería más o menos como ese jueguito del dominó, de las fichas que se les coloca así haciendo caminos, y si la primera cae, sí ha visto esto, ¿no? Todas van cayendo hacia atrás, no queda ni una en pie. Entonces, si se debilitó, si se cayó, si se erró en una toma de decisiones, puede ser que todo lo que está detrás de nosotros se va al suelo. Mire cuán importante es tomar decisiones acertadas, y las decisiones acertadas tienen que estar alineadas a la voluntad de Dios, y por eso repito aquí, tiene que conocer cuál es la voluntad de Dios a profundidad, obedecerla. Y ahora, en tercer lugar, cuando ya hemos hecho esto, cuando ya hemos tomado la decisión correcta, acertada, ahora tenemos que esperar la voluntad de Dios. Ahí sí podemos decir que con confianza ahora espero en cuanto a la voluntad de Dios, porque ya sé cuál es la voluntad de Dios. No como a veces en ciertas ocasiones cuando ya no se sabe qué hacer. Esto he escuchado como digo, varias veces en muchas personas, cuando ya como que están encerrados en algo y no saben qué hacer porque tienen que tomar una decisión. A la final es como un juego de azar que mencioné también anteriormente, que al final dice, bueno, pues que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué voluntad de Dios? Si ni siquiera la conoce, ni siquiera la ha tomado en cuenta, ¿por qué tiene que mencionar que se haga la voluntad de Dios? Para mí es muy errado también esto, que no caigamos en estas circunstancias cuando ya no sabemos qué hacer y decir que se haga la voluntad de Dios. No es así como a veces se piensa. Ahora, si hemos hecho correctamente a través del conocimiento de la palabra y en obediencia a la palabra del Señor, ahora sí hay que esperar la verdadera voluntad de Dios. Este sería el tercer punto cuando hacemos decisiones acertadas, esperar en la voluntad de Dios. Eso es lo que nos dice el versículo 10, que lo leí antes, ¿no? Estamos en el Salmo 25, el versículo 10, cuando nos dice todas las sendas del Señor. Miren, ¿qué son todas las sendas del Señor? ¿Qué son todos los caminos del Señor? ¿Qué es toda la verdad del Señor, en otras palabras? El Salmo nos dice, todas las sendas del Señor son amor y verdad. Ponga atención a esto, ¿no? Todas las sendas del Señor son amor y verdad. Ahora dice, para quienes, y aquí está la clave, para quienes, ¿sí?, cumplen los preceptos de su pacto. En otras palabras, pues todas las sendas del Señor, todos los resultados que van a venir de haber tomado buenas decisiones o decisiones acertadas, pues van a ser en amor y verdad, pero dice para los que cumplen, para los que hacen o llevan a cabo los preceptos de su pacto. En otras palabras, es, como vengo diciendo, los que están haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, al tomar las decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, los resultados también van a ser de acuerdo a esta voluntad divina. ¿Sí me entiende esto, no? Cuando yo tomo decisiones de acuerdo a la palabra, a la Escritura, entonces pues el efecto, el resultado, se va a llevar a cabo de acuerdo a lo que el Señor lo va a disponer, de acuerdo a su voluntad, que como dice aquí, que es amor y verdad. Y ahora, aquí sí tengo que aclarar un poco, cuando hemos hecho de acuerdo a la voluntad de Dios, hemos tomado las decisiones y esperamos el resultado, pues aquí, como digo, tengo que aclarar porque el resultado, repito, es de acuerdo a la voluntad del Señor. No va a ser el resultado de acuerdo a lo que yo estaba queriendo, de acuerdo a lo que yo estaba pensando, que es muy distante, muy, muy diferente en cuanto a lo que es la verdadera voluntad de Dios. Entonces, en este sentido, cuando yo espero la voluntad de Dios, cuando ya hice una decisión concreta de acuerdo
a los preceptos del Señor, pues la confianza, debe haber en uno confianza, tiene que haber descanso, porque el Señor está obrando. Entonces aquí lo puse confianza, descanso al obrar de Dios. Versículo 10, como dice ahí al final, no, todas, o al inicio, todas las sendas del Señor son amor y verdad. Entonces yo tengo que esperar en esto, que el Señor está actuando de acuerdo a su voluntad, porque todos sus caminos, todas las cosas, y si yo he tomado estas decisiones de acuerdo a esto, entonces el resultado va a ser en amor y verdad, según el Señor. Y esto tiene que generar también paz a la respuesta de Dios. En mi corazón tiene que haber paz. Cuando digo que tiene que haber paz a la respuesta de Dios, o sea, ahí sí tengo que aceptar lo que viene. Puede ser como un ejemplo, no sé si cabe aquí, pero lo puedo mencionar. Si un familiar muy cercano, un amigo muy querido, un hermano está en situaciones críticas, en terapia intensiva, en un hospital, y uno está orando, el deseo de uno es que se sane, que se recupere, que el Señor le restablezca completamente. Siempre oramos así, pedimos al Señor de esta manera, pero no sabemos exactamente cuáles son los planes del Señor y cómo orar en ese sentido. Para mí es muy crítico, muy difícil. Claro, estamos pidiendo lo que nosotros queremos, pero al final hay que poner en las manos del Señor que en verdad las cosas se hagan conforme a la voluntad de Él. Tenemos que orar de esta manera, porque puede ser que la voluntad del Señor en verdad sea ya de llevarle a su presencia. Pero si hemos orado y hemos entendido lo que es esto, ¿sí? Bueno, la respuesta, como digo aquí, tiene que generar paz en nosotros, ¿no? Porque aquí las consecuencias después de todo esto no van a ser negativas, ¿no? En ningún sentido. Si el Señor está obrando, si el Señor está haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad, en ningún sentido van a ser negativas, ¿no? Pues al contrario, por eso digo, lo que venga ahora, eso va a ser voluntad de Dios y nosotros debemos más bien aceptar en nuestro corazón con mucha gratitud a lo que Dios está haciendo. Pero cuando yo estoy tomando decisiones acertadas, de acuerdo a su propia voluntad, entonces yo lo acepto con mucha gratitud en cuanto al obrar de Dios. Entonces, aquí puedo concluir con esto, ¿no? Dios en verdad reveló y dejó su escritura, su voluntad. Lo tenemos acá. ¿Para qué? Para que cada ser humano, usted y yo, a primera instancia la conozcamos. Y de acuerdo a esto, tomemos las decisiones. Todas las que llevemos a cabo, todas las que van a venir de aquí en adelante, que sean efectuadas de acuerdo a la voluntad de Dios. Cada decisión que se lleve a cabo, entonces debe ser respaldada, ojalá 100% por la voluntad de Dios. Como dije antes, no es tan simple. Tenemos que luchar y perseverar y mantenernos firmes, pero nos va a ayudar todo lo que acabo de mencionar, la humildad, las convicciones firmes, el deleite en la palabra, ser constantes y ahí mantenernos y tomar decisiones acertadas, alineadas a la voluntad de Dios. Entonces, cada decisión que se lleve a cabo en todo momento tiene que ser respaldada por la voluntad de Dios. Y aquí hay algo interesante. Finalizo con esto, ¿no? Mencionando algo que el Señor Jesús mismo nos muestra con respecto a lo que acabo de mencionar. Jesús aquí en la tierra tomó todas las decisiones acertadas. Él fue el ser perfecto aquí, el único ser perfecto aquí en la tierra, ¿sí? Jesús aquí en la tierra tomó todas las decisiones acertadas porque cumplió al pie de la letra la voluntad del Padre. En otras palabras, cumplió al pie de la letra toda la Escritura. En Él no hubo ningún error, ningún pecado. Entonces, como ser humano, Él tuvo que tomar decisiones todos los días, como cualquiera de nosotros. Entonces, miren, aquí un modelo, un ejemplo. Pero aquí observé algo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó en ese momento cuando Jesús tenía que ser entregado y crucificado? Él empezó a orar. Dice, aún si esto al final, ¿no? En su decisión de ir a la cruz fue muy dura.
Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Evangelio de Mateo con respecto a esto? Dice que yendo un poco más allá, ¿sí? Estaba en una situación muy crítica, él tenía que tomar decisiones, y esta una decisión que iba a tomar era muy difícil. Y por eso dice que yendo un poco más allá se postró sobre su rostro y empezó a orar y pedir, o sea, claridad al Padre. Claro, Jesús era a Dios, pero como humano estaba pidiendo toda la dirección, y ahí se postra con su rostro y empieza a orar. ¿Y cómo oró? Dice, Padre mío, si es posible, está orando, miren, decisión, ¿no? Padre mío, si es posible, dice, no me hagas beber este trago amargo, que era la muerte en la cruz. ¿Sí? Era una decisión que tenía que tomar ahí. Dice, Padre mío, si es posible, que no me hagas beber de este trago amargo. Pero él, que conocía toda la Escritura y estaba en su corazón, dice, pero no sea lo que yo quiero. Ojo, no sea lo que yo quiero. Esto nos muestra, sobre todo para cada uno de nosotros como seres humanos, Señor, que no tome la decisión que yo quiero, sino que la decisión tiene que ser la que tú la vas a disponer, la que tú ya has puesto en tu voluntad. Entonces, por eso dice, Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Para mí es clarísimo este punto. En cuanto a toma de decisiones, como dije antes, empezamos a luchar nosotros con nuestras emociones, con el mundo, lo que nos ofrece. Señor, no quiero hacer lo que en verdad mi sentimiento me está mostrando. No quiero lo que el mundo me está mostrando. Quiero hacer lo que tú dijiste aquí en tu palabra. Jesús estaba luchando como hombre, como humano. Y él sabía que tenía que hacer la voluntad del Padre. Pero qué interesante cuando tomó la decisión correcta, la decisión divina. Jesús tomó la decisión acertada. Y gracias a esta decisión que Dios tomó, que Jesús, tomó acá, sí, gracias a esto, hoy el pecador, por la fe y el arrepentimiento, puede tener salvación. Es lo que fueron los designios del Señor. Y ahí derramó toda su gracia para cada uno de nosotros. Pero a través de las decisiones de su siervo, en este caso Jesús mismo. Tomó las decisiones acertadas y fue todo para beneficio ahora para nosotros. Gracias a Él, nosotros somos salvos. Gracias a Él, nosotros tenemos la vida eterna por la fe que hemos puesto en Él y por nuestro arrepentimiento. Así que aquí quiero concluir y quiero mostrar, ¿sí?, que con esto, que de aquí en adelante pida al Señor la dirección para que usted en todo tiempo tome las decisiones correctas. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, gracias porque, Señor, tú estás moviendo circunstancias, moviendo las cosas en nuestras vidas, en el mundo, para que nosotros prestemos atención a tu palabra, a tu verdad, para que por medio de esto, Señor, nosotros podamos encaminarnos correctamente, tomando las decisiones acertadas, tomando las decisiones correctas. Señor, ayúdanos a estar bien enfocados. Señor, ayúdanos a conocer más tu divina voluntad, pero también que tu palabra esté fundamentada en nuestros corazones y que tengamos convicciones firmes y que no nos dejemos, Señor, engañar del mundo o de nosotros mismos, Señor, en cuanto a la toma de decisiones, sino que nuestras decisiones sean firmes, correctas, como tú nos lo muestras a través de tu palabra. Bendice, Señor, las familias, bendice, Señor, ahora cada hogar, bendice nuestra ciudad, nuestro país, bendice, Señor, a todas las personas, Señor, que están luchando, están en situaciones críticas en estos tiempos. Solo tú, Señor, nos puedes levantar y nos puedes restaurar y mostrarnos con amplitud cuál es tu santa y divina voluntad. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.